Y en estos salmos reales, los salmistas también nos exhortan repetidamente a alabar con alegría al Señor. Como por ejemplo el Salmo 95:1, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y esta exhortación a alabar al Señor no se le hacía únicamente al pueblo de Israel, sino a todos los habitantes del mundo, como lo dice el 96:1. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Bueno, a la luz de estas gloriosas verdades que aparecen en estos salmos reales, verdades como por ejemplo, además de las que ya leí, que el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad, verdades de que Él hizo los cielos y gloria y majestad están delante de Él, y muchas otras. A la luz de esas verdades, en el salmo que nos ocupa hoy, que es el Salmo 100, el salmista nos hace un exuberante llamado a todos los habitantes del mundo a aclamar a Dios con alegría y a venir ante su presencia con acción de gracias. Y nos da importantes razones que nos deben motivar, que nos deben impulsar a responder con gozosa obediencia a ese llamado. El título de este mensaje es: aclamemos a Dios con júbilo y gratitud. Aclamemos a Dios con júbilo y gratitud. Y nuestro texto será, como ya dije, el Salmo 100. Y lo que le pido al Señor es que use este mensaje para ayudarnos a vivir aclamando a Dios con júbilo y rebosando de gratitud, porque por la fe en la obra de Cristo, Dios nos ha hecho su pueblo, y porque Él es bueno y su amor y su fidelidad para con nosotros son eternos. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Señor, estamos a punto de escuchar tu palabra siendo proclamada, y para eso yo soy el primero que necesito tu unción, tu ayuda, que tu Espíritu me ilumine y me llene para comunicar tu verdad como tú quieres que se haga, pero a todos ábrenos el corazón y la mente para recibir lo que nos hablarás y para creerlo y ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Lo primero que Dios nos dice en este pequeño salmo, que tiene solo 2 estrofas, en la primera nos llama a aclamarlo y a servirlo con júbilo, porque el salmista tenía como trasfondo esas verdades maravillosas que ya mencioné en los salmos anteriores y que ni siquiera sabemos quiénes los escribieron. Y a la luz de esas verdades empieza el Salmo 100 con estas palabras en los versículos 1 y 2. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan o adoren, también se puede traducir, adoren al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Y lo primero que vemos aquí es que Dios nos hace este efusivo llamado a toda la tierra, o como lo dice la Reina Valera, a los habitantes de toda la tierra, a aclamar al Señor. Y a veces, hermanos, no respondemos a lo que Dios nos dice en su palabra
porque ni siquiera sabemos exactamente lo que quieren decir las palabras que él usa. Aclamar quiere decir vitorear, magnificar, exaltar o alabar levantando la voz, alabar con un sonido fuerte. Y también se puede traducir como gritar. Y de hecho esa es la palabra que se usó para describir el grito de gozo que dieron los ángeles cuando Dios creó el mundo. Eso aparece en Job 38:7. Ahí dice que cuando el Señor creó el mundo, cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. En pocas palabras, la aclamación que Dios espera de nosotros al venir a su presencia no se puede expresar en voz baja. No se puede expresar en tono conversacional, porque entonces no sería aclamación. Lo que Él espera de nosotros es que lo magnifiquemos, que lo exaltemos, que lo ovacionemos. Y por definición, eso implica levantar la voz. Y noten que el Señor no solamente nos llama a aclamarlo, o sea, a alabarlo con voz alta o fuerte, sino que además nos llama a hacerlo con júbilo, lo cual nos repite 3 veces en estos 2 primeros versículos. Aclamen al Señor con júbilo toda la tierra, y luego dice, sírvanlo con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Y creo que todos sabemos lo que significa la palabra júbilo, pero por si alguien no lo sabía, les voy a dar la definición de un diccionario, porque esta definición es bastante clara y sencilla. Júbilo significa alegría muy intensa y notoria. Y entonces lo que el Señor nos está diciendo en estos 2 primeros versículos es que cuando vengamos delante de Él, a su presencia, para adorarlo, para servirlo, su voluntad es que lo aclamemos, que lo alabemos alzando la voz y con una alegría tan intensa que hasta se nos nota. Y les pregunto, ¿cómo alabas tú al Señor cuando nos reunimos, no solo para escuchar su palabra, sino también para aclamarlo, para magnificarlo por medio de los cantos gloriosos como los que acabamos de cantar? Piensen en esto, si fueras filmado durante el tiempo de alabanza y adoración, y aquí aclaro que les hablo a los que tienen el hábito de llegar a tiempo y de participar de ese tiempo hermoso, porque tristemente muchos no lo hacen. Pero si fueras filmado porque llegas a tiempo y participas de la alabanza, sería evidente para cualquier persona que viera tu video que realmente estabas aclamando, magnificando, ovacionando a tu Dios. Y sería evidente que lo hacías con una alegría tan intensa y notoria, es decir, con el júbilo con el que el Señor mismo nos llama que lo hagamos. Que el Espíritu Santo nos ayude a responder cada vez más con una gozosa obediencia a este llamado a aclamarlo con júbilo. Y les recuerdo que este llamado es para todos, sin excepción. No es nada más para los extrovertidos o para los que tienen una personalidad muy alegre y muy jovial. Es para todos, absolutamente todos. Y en el versículo 3, el salmista nos da varias poderosas razones por las que Dios nos manda aclamarlo con un júbilo genuino cuando venimos delante de Él. Vean cómo dice, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. La primera razón por la que se nos llama a venir ante el Señor con una alabanza exuberante es simple y sencillamente porque Él es Dios. Y la palabra sepan también se puede traducir, pueden estar seguros de que Él es Dios. Tengan la plena seguridad
de que Él es Dios. Esta primera razón es más que suficiente para clamar al Señor con júbilo cuando venimos ante Él. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y no hay otro. El profeta Isaías nos declara esa verdad muchas veces en los capítulos, sobre todo del 43 al 46. Les voy a mostrar dos pasajes. El 45:5 dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque tú no me has conocido. Y luego en Isaías 46:9 declara esto: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Simplemente por eso, Él es digno de que lo aclamemos con júbilo siempre que venimos a su presencia. Y lo debemos aclamar como se nos dice en otro salmo y como lo acaba de mencionar Alex ahorita en su oración. Lo debemos alabar y aclamar con júbilo y magnificándolo porque Él es digno de ser alabado en gran manera. Así lo dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Y por esto es que al entrar a su presencia debemos aclamarlo como es digno de Él. Pónganse a pensar en esto, hermanos. Si nos invitaran a visitar al rey de Inglaterra, ¿cómo entraríamos a la sala o al lugar donde Él nos concediera recibirnos? ¿Entraríamos como si nada? Claro que no. Entraríamos con un respeto y con una dignidad que es congruente con la posición de la persona a la que vamos a ver. Cuanto más cuando venimos a la presencia del Creador y del Señor de todo el universo. Por eso se nos llama a venir a su presencia, a aclamarlo y con júbilo. Y la segunda razón por la que se nos llama a alabarlo con exuberancia es porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Puesto que Él es Dios, Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, incluyendo a todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán. Él decidió crearnos y Él orquestó absolutamente todos los eventos y circunstancias necesarias para que cada uno de ustedes y yo llegáramos a existir. Si meditamos a fondo en lo maravilloso que es el regalo de tener vida, en el hecho de que nosotros no hicimos nada, absolutamente nada para llegar a existir, lo cual el salmista nos deja bien claro aquí, cuando dice, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Si meditáramos más en eso y en todo lo que bajo la providencia de Dios tuvo que suceder para que nuestros abuelos paternos y maternos nacieran, crecieran, se conocieran, se casaran y dieran a luz a nuestros padres y madres. Y luego, para que nuestros padres, nuestro papá y nuestra mamá, se conocieran, se encontraran, se casaran y nos concibieran. Si meditáramos más en todo lo que Dios tuvo que hacer y orquestar, ¿saben qué pasaría? Nos llenaríamos de asombro y lo aclamaríamos muy fácilmente. Nos llenaríamos de gratitud y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ante lo ajetreado que son nuestras vidas en estos días, casi nunca meditamos en esas cosas. Y lamentablemente damos nuestra vida por hecho. Y quiero animar a los que todavía tienen sus abuelos vivos
Levanten la mano los que tienen todavía abuelos vivos. Quiero darme una idea de cuántos son. Son bastantes. Los quiero animar. Platiquen con sus abuelos. Pregúntenles cómo fue que se conocieron. Porque al hacerlo, ¿saben qué van a estar haciendo? Están investigando cómo nos hizo Dios. Y es bien enriquecedor hacer eso, porque podemos ver cómo Él llevó a cabo todo lo que tuvo que suceder para traernos hasta este punto. Y en mi caso, tengo un primo, y lo curioso es que tengo un primo igual en cada lado de la familia, y casi todos tenemos algún familiar así, que le encanta investigar sobre el pasado de la familia, ¿verdad? La genealogía y lo que pasó. Bueno, acabamos de oír hace unas 2, 3 semanas, lo último que investigó uno de mis primos por el lado materno, y en base a lo que investigó, porque muchas cosas yo no las sabía, ahora aprecio más que nunca a mi abuela materna. Nomás para que se den una idea de cómo Dios fue bueno con ella. A los 34, 35 años ya tenía 7 hijos, el mayor de 11 años y otro en el vientre, y le asesinaron a su esposo. ¿Cómo salió adelante? No sé todavía. No sé. Pero el Señor usó todo eso para que mi mamá creciera, mi papá en otra parte de México, allá en Guanajuato, y un día se conocieron y luego me hizo en su misericordia y en su amor y en su bondad y en su providencia. Y así los hizo a cada uno de ustedes. Por eso Él es digno de que lo aclamemos. Y la tercera razón que nos da el salmista para aclamarlo con júbilo es porque además de que Él es Dios y Él nos hizo, ahora gozamos de una relación íntima y especial con Él, debido al hecho de que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esta es una razón lo suficientemente grandiosa para impulsarnos a aclamarlo con ese júbilo que Él merece, porque nos permite recordar lo que éramos antes y lo que Dios tuvo que hacer para rescatarnos de nuestra rebelión y hacernos parte de su pueblo y ovejas de su prado. ¿Qué éramos antes de ser su pueblo y sus ovejas? Antes de eso, éramos enemigos de Dios, como se nos dice en Efesios capítulo 2. No lo voy a leer, en los primeros 3 versículos. Estábamos en una terrible condición espiritual. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y esclavizados al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y esclavizados a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sin embargo, Dios no nos dejó en esa deplorable condición, sino que impulsado por su gran amor, envió a su único hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo cual Pablo también nos declara enseguida, a partir del versículo 4 de Efesios 2, en el pasaje que empieza con uno de los peros más maravillosos de toda la Biblia. Vean cómo dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, ustedes han sido salvados. Y eso lo repite en el versículo 8 y dice, y por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente por su gracia, solamente por la fe en la obra redentora de Cristo, fue que Dios hizo posible que llegáramos a ser parte de su pueblo. O como sigue diciendo Pablo ahí mismo en Efesios 2, pero ahora en el versículo 13. Pero ahora empieza con otro pero hermoso. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes han sido a ustedes que en otro tiempo estaban lejos, y aquí yo le agregaría, lejos y enemistados, muertos, esclavizados
ahora ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo. El que ahora seamos pueblo de Dios por la fe en Cristo es más grandioso de lo que alcanzamos a entender. ¿Saben por qué? Porque incluye otras verdades maravillosas que Pedro nos ayuda a entender un poquito mejor en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice, pero ustedes ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y luego repite lo que nos dice el salmista, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ¿qué éramos? Ya vimos, enemigos, esclavos, muertos, pero ahora, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esa es ahora nuestra identidad. Así que por favor, ya nunca digan, si son de Cristo, ya no digan que solo son pecadores que han sido perdonados. ¿Por qué? Porque no es cierto que somos solo eso. Eso no es lo que la Biblia dice que somos. Es verdad que todavía pecamos, pero eso no es lo que define nuestra nueva identidad o lo que ahora somos. ¿Por qué? Porque Cristo ya rompió el dominio del pecado en nuestras vidas y ahora amamos a Cristo y aborrecemos el pecado y somos una nueva creación en Él. Y por si todo eso no bastara, el salmista nos declara que también somos ovejas de su prado. Y recuerden cómo, ovejas compradas a precio de sangre. Y eso resalta el hecho de que el Señor no solo es nuestro creador, nuestro hacedor, sino nuestro pastor. Y eso implica que siempre nos va a brindar el cuidado, la protección y la provisión que toda oveja necesita. El Señor Jesucristo mismo declara estas cosas en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 10. Vean conmigo los versículos 27 al 30. Vean lo que dice el Señor acerca de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermanos, tan maravilloso es todo esto, lo que ahora somos, que con solo meditar en estas preciosas verdades que son realidades en nuestra vida por la obra de Cristo, son lo que ahora define a cada persona que le ha entregado su vida a Cristo y que vive para seguirlo como su discípulo. Si meditamos en esto, vamos a aclamar a Dios sin ningún problema, porque Él es digno de ser aclamado y alabado en gran manera. Amén. Bueno, eso es la primera estrofa. Vamos a la segunda estrofa. Después de llamarnos a aclamarlo con júbilo por esas razones que acabamos de ver, en la segunda estrofa nos hace otro llamado. Ahora nos llama a venir a su presencia con acción de gracias. Vean cómo dice el versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Y lo que Dios nos está diciendo es que otro aspecto muy importante de nuestra adoración, algo que Él espera de nosotros cuando venimos a su presencia, además de alabarlo y de bendecir su nombre, es que le expresemos nuestra gratitud. Y el año pasado hablé de la gratitud en uno de los mensajes que dimos y les había dicho que una excelente definición de lo que es la gratitud es la que nos da Nancy
L. de Moss en uno de sus libros, y es la siguiente, ahí la van a poner arriba. La gratitud es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido tanto de parte de Dios como de parte de otras personas. A esto es precisamente a lo que nos llama el salmista, al decirnos que entremos por sus puertas con acción de gracias y al repetirnos, denle gracias. Y al ser fieles en darle gracias, también estaremos obedeciendo lo que el Señor nos manda en otro salmo, en el Salmo 103, 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué menciono este otro salmo? Porque está íntimamente relacionado con el dar gracias. ¿Cómo? De esta manera. Si damos gracias, quiere decir que nunca estamos olvidando sus beneficios, porque ¿qué es la gratitud? Dar gracias y expresar nuestro aprecio por esos beneficios. Y si no damos gracias, ¿saben qué quiere decir? Que estamos olvidando. En el mejor de los casos quiere decir que estamos olvidando sus beneficios, porque en el peor de los casos, si no se nos olvidan, pero no expresamos nuestro aprecio, quiere decir que los estamos ignorando. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque dar gracias es expresarle al Señor nuestro aprecio por sus beneficios, y porque no darle gracias es o que los olvidamos o que los menospreciamos en lugar de apreciarlos. Nuestra gratitud o nuestra falta de gratitud es más importante de lo que imaginamos. Hace tiempo leí que una de las mejores maneras de evaluar la verdadera condición espiritual de nuestros corazones, ¿saben cuál es? Es observar hasta qué grado está presente o ausente la gratitud en general, pero sobre todo a Dios, en nuestro diario vivir. Y otro autor escribió que la gratitud es un excelente indicador de que también comprendemos y apreciamos la gracia y la bondad de Dios para con nosotros, que también comprendemos y apreciamos, en otras palabras, los beneficios que Él nos concede continuamente. Y tal vez por todo esto es que Dios orquestó que muchos salmos empezaran con el mismo llamado a dar gracias al Señor que nos hace el salmista aquí en el versículo 4. Hay 4 salmos más, que no los voy a leer, que empiezan con esta frase: den gracias al Señor porque Él es bueno. Y quizá por eso mismo es que en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento el Señor nos exhorta no solo a darle gracias, sino a hacerlo abundantemente, constantemente y en toda circunstancia. Vean cómo lo dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, así vivan. ¿Cómo? Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, y rebosando de gratitud. Esa es una. Vean cómo nos lo repite Pablo en Efesios 5:20. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. 2. Primera de Tesalonicenses 5:18. Pablo mismo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué nos tuvo que repetir el Señor este mandato a ser siempre muy agradecidos? ¿Por qué nos lo tuvo que repetir tantas veces? ¿No se han preguntado eso? ¿Y por qué nos lo tuvo que repetir de varias maneras?
Pues pudiera ser porque la gratitud abundante, consistente en toda circunstancia, no es algo que se nos da de manera natural. Al contrario, ¿saben qué es lo que se nos da de manera natural? Lo que se nos da es dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo y enfocarnos en lo que quisiéramos tener que no tenemos, o en lo que no quisiéramos tener que tenemos, y en lugar de que de nuestro corazón brote gratitud, ¿qué brota? Queja, ansiedad, enojo, envidia. Y si quieren saber cuál es la condición actual de su corazón, los quiero animar a algo. Pregúntenle a su esposo o a su esposa, a su cónyuge, si están casados, o a alguien que los conozca muy bien, pregúntenle qué abunda más en sus vidas. Les aseguro que les va a decir la verdad. Pregúntenle, oye, ¿tú crees que yo soy una persona más agradecida o más quejosa? Nomás eso, pregúntenle. Y con eso se van a dar una idea de cómo está su corazón ahorita. Y a los que son de Cristo, les recuerdo que ya no tenemos que vivir dominados por lo que es nuestra tendencia natural, porque Cristo ya nos rescató de nuestra esclavitud al pecado, al diablo y al mundo. ¿Para qué? Para que ahora vivamos de una manera sobrenatural, porque en nosotros hay un poder también sobrenatural, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos llama y nos capacita a rebosar de gratitud, a vivir dando siempre gracias por todo y en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Créanle que sí podemos vivir así. ¿Y saben a qué nos está llamando el Señor con esto? Si Él nos llama a vivir dando gracias de esa manera, en realidad nos está llamando a vivir como las personas más agradecidas sobre la faz de la tierra, porque es una manera imposible para los que no tienen a Cristo. Y si actualmente nuestra vida se caracteriza más por la ausencia que por la presencia de gratitud, pues confesémosle nuestra ingratitud al Señor y recibamos su perdón y creámosle que por su gracia, por su poder, sí podemos llegar a ser discípulos en los que abunda la gratitud. Y podemos empezar hoy mismo, aunque estemos pasando por pruebas o aflicción, porque si el Señor nos dice que demos gracias siempre, por todo y en todo, quiere decir que no importa si estamos pasando por tiempos buenos o por tiempos difíciles. Podemos darle gracias siempre en todo, porque aún al pasar por los tiempos difíciles, siguen presentes muchos de sus beneficios en nuestra vida. Él sigue bendiciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, proveyéndonos. Y tal vez nosotros no lo queremos ver, porque algunas cosas están difíciles, pero lo cierto es que, como vamos a ver enseguida, Él es muy bueno con nosotros. Un ejemplo reciente que pasó en nuestra familia, a mi hija la chocaron hace como 2 meses allá en Austin, Texas, y fue un choque medio fuerte, pero había muchas cosas que agradecerle a Dios aún en medio del choque. No le pasó nada, gracias a Dios. Iba con ella una prima y una amiga y tampoco les pasó nada, gracias a Dios. Y teníamos el seguro que iba a cubrir todo, gracias a Dios. Y tenemos gente preciosa que vive en Austin, que siempre nos apoyan de maneras extraordinarias. Piensa si estás pasando ahorita por alguna situación difícil. Piensa cuántos beneficios Dios te sigue concediendo en medio de tu dificultad. Y dale gracias al Señor por sus beneficios. Y una cosa más sobre la gratitud, antes de pasar a ver la bondad del Señor. La gratitud promueve nuestra comunión con Dios.
¿Por qué? Por la sencilla razón de que darle gracias a Dios consiste en expresarle nuestro aprecio por los beneficios que Él nos concede, y esa expresión de nuestro aprecio requiere que nos acerquemos a Él en oración para verbalizar nuestro aprecio. Entonces te va a llevar a estar en comunión y en comunicación con Dios si eres agradecido. Y así como en el versículo 3, el salmista nos da las razones por las que debemos aclamar con júbilo al Señor, ahora en el versículo 5 nos da las razones por las que debemos entrar a su presencia con acción de gracias y con alabanza. Vean cómo dice el versículo: porque el Señor es bueno, para siempre es su fidelidad, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La primera razón por la que debemos darle gracias al Señor al venir delante de Él es porque Él es bueno. Y esto se refiere a que todo lo que Dios hace por nosotros tiende a promover, a mejorar, a fortalecer o a preservar nuestra vida. La bondad de Dios es uno de los atributos fundamentales de su naturaleza y por lo tanto debe ser un componente fundamental de nuestra alabanza y de nuestra gratitud a Dios. Y la bondad de Dios está traslapada, relacionada con otras características de su carácter o con otros atributos de Dios, como por ejemplo con su amor, que lo vamos a ver ahorita, su paciencia, su gracia, su compasión, etc. Tan bueno es el Señor que en el Salmo 34 hasta nos invita a probar y a verificar que Él realmente es bueno. Vean cómo dice ahí en el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán dichoso o bienaventurado es el hombre que en Él se refugia o que en Él confía. Y creo que esto también es algo en lo cual no meditamos lo suficiente y tendemos a darlo por hecho también, lo cual estorba nuestro crecimiento en gratitud. Pero cuando meditamos a fondo en su bondad, es muy difícil no responder con gratitud. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Piensen en todas las muestras de la bondad de Dios hoy, este día nada más. Todo lo que ya nos concedió para que podamos estar aquí ahorita, alabándolo y escuchando su palabra. ¿Qué hizo ya Él? Pues en primer lugar nos permitió dormir y tal vez tener un sueño bueno en general, un sueño reparador, cubiertos, bajo techo. No creo que nadie haya dormido en la intemperie, ¿verdad? Y despertamos con salud, con vida en primer lugar, con salud. Pudimos hasta asearnos, bañarnos, tal vez desayunar, tenemos ropa y luego nos concedió un medio de transporte para venir hasta acá. Y llegamos a un lugar limpio, cómodo y hasta con aire acondicionado. ¿Cuántos beneficios nos ha concedido ya? Y no vamos ni a la mitad del día. Pero no meditamos lo suficiente en su bondad. Y la segunda razón que nos da el salmista para venir con acción de gracias es porque para siempre es su misericordia. Y él les había dicho antes que esta palabra misericordia también se puede traducir como el grande amor que Dios tiene por su pueblo. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo así: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Y según el doctor Grudem, este amor de Dios nos revela que es parte de su naturaleza dar de sí mismo, darse para traerles bien o bendición a otros. Eso es el amor de Dios, que Él siempre está pensando en el bien de otros y se da a sí mismo para el bien de otros.
Y ese amor es el que nos demostró al enviar a Cristo y es el que nos sigue demostrando cada día de nuestras vidas. Y aquí el salmista nos dice, y así te lo va a seguir demostrando por toda la eternidad. ¿Cómo no le hemos de dar gracias? Y la tercera razón que menciona el salmista para darle gracias a Dios es que su fidelidad es por todas las generaciones. Dios es infinitamente fiel y confiable. Él siempre cumplirá sus promesas, Él siempre llevará a cabo sus planes y Él, si nos dice que su gran amor es eterno, podemos estar absolutamente seguros que con ese incomparable amor que ya nos demostró al enviar a Cristo a la cruz, no solo para perdonarnos, sino para lo que ya vimos, para hacernos su pueblo, sus ovejas, su mayor tesoro, su deleite, su novia, y para llevarnos con Él a la gloria. Con ese mismo amor nos va a seguir amando por toda la eternidad. ¿Cómo no le vamos a dar gracias siempre? ¿Lo creemos realmente, hermanos? ¿Creemos que Él es bueno con nosotros siempre? ¿Que nos ama con un amor sin igual? ¿Que siempre busca nuestro más grande bien? ¿Y que siempre nos amará así y cumplirá todo lo que nos ha prometido? Y si decimos que sí lo creemos siempre, no nada más cuando todo va bien. Que el Señor nos dé la gracia para creerlo siempre. Y la evidencia de que sí lo creemos será que siempre viviremos rebosando de gratitud y aclamándolo con júbilo, dándole gracias por todo y en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Para concluir, vamos a tener una oportunidad de aplicar al menos parte de este mensaje, y le voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. Vamos a tener la oportunidad de cantarle al Señor con júbilo. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar algo. La verdadera adoración involucra todo nuestro ser. Nuestro hombre interior, nuestro corazón, que incluye tu mente, tus afectos y tu voluntad. Y también incluye nuestro hombre exterior, o sea, tu cuerpo. Y ahorita que lo aclamemos con júbilo, eso significa y requiere, si lo vamos a aclamar, requiere que todavía no, pero requiere que nos pongamos de pie, porque en la Biblia quedarse sentado nunca es una forma de adoración. Y requiere que nuestro cuerpo participe en esa aclamación y en ese júbilo que brota de nuestro corazón. De diferentes maneras involucra nuestro cuerpo. Puede ser cantando, levantando las manos, aplaudiendo, inclinando o levantando nuestro rostro. Pero todo nuestro ser, la Biblia dice que se debe involucrar en adorar a nuestro Dios. Y la razón por la que les recuerdo esto es porque si Dios nos dice clara y repetidamente cómo espera que lo adoremos, entonces piensen en esto. No tenemos la libertad de alabarlo como a nosotros nos dé la gana. Él ya nos dijo cómo hacerlo, con todo nuestro ser, con exclamaciones de regocijo, de agradecimiento, con manos en alto, con manos aplaudiendo. Y en uno de sus libros, una autora que respetamos mucho, Elise Fitzpatrick, dice que los ángeles siempre adoran y alaban al Señor con júbilo, con exuberancia. Y luego Elise Fitzpatrick nos hace esta impactante pregunta.
¿No deberíamos nosotros, que hemos sido perdonados, redimidos, adoptados, hechos herederos de su reino, sus hijos, sus ovejas, estar más llenos de alabanza que los ángeles? Así que dispongámonos a venir ante nuestro Rey como Él nos lo dice, aclamándolo con cantos de júbilo, es decir, con una intensa y notoria alegría, porque Él es Dios y por lo tanto digno de ser en gran manera alabado. Amén. Vamos a hacerlo. Adelante, hermano.